Compleja, además porque le quedan muy pocos días ya al presidente Trump, o sea, escasos 9 días. En ese tiempo será muy difícil que esto llegue a una conclusión. Sin embargo, el Parlamento, el Congreso, la Cámara de Diputados está pidiendo a Pence que asuma la responsabilidad de invocar la enmienda 25 y sobre esa base precisamente lograr pues con una mayoría en el gabinete del propio Trump, ya le han renunciado 2 ministros importantísimos, la renuncia digamos, la salida del presidente Trump. Le están pidiendo igualmente la renuncia, ¿no? Que es distinto, o sea, piden la renuncia, piden la enmienda y piden también el juicio político que, digamos, va a ser cuesta arriba porque uno necesita 2/3 del Parlamento. Y todavía el Parlamento sigue siendo mayoría republicana. O sea, una mayoría calificada. Que no tome, pues, claro, Biden el poder. Claro. Y además la Cámara de Senadores se reúne por primera vez, digamos, en estos días, el 19 de enero. O sea, que se va a reunir un día antes de que salga oficialmente Trump. O sea, que el tema es que el juicio político se podría seguir, sin embargo, cuando haya salido el propio Trump. Y eso traerá como consecuencia que se inhabilite a Donald Trump para ejercer futuros cargos, pues porque Donald Trump está sugiriendo que él va a ser candidato republicano nuevamente en 4 años, el candidato presidencial. Ya tendría él la edad que hoy tiene Biden, tendría 78 años, ¿no? Bien, ¿y qué escenarios serían probables? ¿Es posible que Mike Pence, un hombre que ha sido muy fiel a Donald Trump durante estos 4 años, que ha sido totalmente leal y que, bueno, vimos la actitud del presidente la semana pasada cuando lo expuso públicamente, eso por supuesto enfureció más a Mike Pence y actuó como debía actuar en este caso, respetando totalmente la Constitución y haciendo honor a su juramento? Pero es posible que Mike Pence invoque la enmienda 25, ya deslindándose totalmente del presidente Trump e incluso de su fidelidad durante estos 4 años. Bueno, él ha dicho inclusive que va a ir a la toma de posesión de Biden, que eso ha sido Trump no lo hará. Bien recibido, sí, porque Trump ha dicho que no va a ir, digamos, rompiendo una tradición de más de 100 años. Sin embargo, Biden va a acudir a ese evento tan importante que es la inauguración de la nueva administración norteamericana, el juramento ya del presidente de la República, pero yo no creo que Pence llegue a tanto, digamos, porque tendría, digamos, eso significaría señalar que Trump está incapacitado de gobernar y realmente yo no siento que ese sea el caso, ¿no? Simplemente que se ha excedido en el ejercicio de sus funciones, pero sin llegar a que se demuestre pues, que es una persona que no tiene capacidad para culminar además estos 9 días, que serán días ya de recoger sus peroles, de meter todo en sus cajas y de salir de ahí, digamos, aunque sea por la puerta de atrás. Y continuar la transición que él mismo ha prometido, claro, ¿no? Claro, y ya él habló de una nueva administración el día 20 y eso está todo arreglado para que haya ese día una gran inauguración a favor de una gran esperanza para la humanidad que encarna hoy Joe Biden, ¿no? Y Kamala Harris, ¿no? Sin embargo, ellos acusan a Trump de que está inhabilitado en este momento física y mentalmente. ¿Usted ve eso probable, de que no esté Trump totalmente en sus funciones y sus cabales para ejercer el poder en este momento? No, yo creo que está en sus cabales sin duda. El tema es que evidentemente una multitud se salió de control, cosa que pasa con las multitudes, y hubo un evento ahí, digamos, muy desagradable, digamos, hasta 5 personas muertas, pero eso no quiere decir que Trump, digamos, pueda ser declarado, digamos, loco o fuera de sus cabales o fuera de control. Digamos, fue un acto imprudente, y quizás amerita un juicio político calmado, digamos, responsable para evitar que haya otra administración de Trump, o sea, para que no pueda ocupar nuevamente cargos federales, pero más allá de eso yo no veo digamos, que vaya a proceder absolutamente nada, ni veo a Pence en esa línea o en esa dirección. ¿El impeachment puede ser viable luego incluso de que Trump termine su mandato el 20 de enero?
Sí, puede ser viable, puede continuar el juicio político que se va a abrir, que ya es un hecho que una vez que Pence no, no ponga en ejecución la enmienda 25, comienza en la Casa de los Representantes, diputados, pues porque ahí es un Congreso bicameral donde hay diputados y hay senadores. En Venezuela no lo hay, solamente hay Asamblea Nacional, o sea, solamente hay diputados en Venezuela. Eso se va a poner en ejecución, lo van a poner en ejecución los diputados y comienza un proceso de juicio político donde habrá una mayoría, evidentemente, allí en la Cámara de Diputados, pero el tema es qué va a pasar en el Senado, que comienza a sesionar de nuevo el día 19 y que además eso, digamos, toma, o sea, Trump tendrá ahí el derecho a la defensa, ¿no? Y se está hablando de Giuliani, que sería el mismo que lo va a defender, etcétera, ¿no? El exalcalde de Nueva York. Vamos a ver, yo pienso que no hay tiempo en este momento para... Y igual Biden ha tomado una actitud, digamos, de no intervenir en el asunto del impeachment de Trump. O sea, ha dicho digamos, que él está ocupado en sus últimas designaciones, su gabinete, preparar sus 100 días, que son muy importantes en Estados Unidos, los primeros 100 días de gobierno, pero que él no está comprometido con el tema de sacar pues, a Trump antes de estos 9 días, ni de hacerle realmente un juicio político, pues. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos conversando con el abogado constitucionalista Oscar Arnal, también analista internacional, hoy hablando sobre puntos importantes en la situación de Estados Unidos luego de verse inmerso en una importante... Estos casos de fraude mostrando que eso es un poder como debe ser, un poder autónomo, un poder independiente, un poder no subordinado a ningún partido, a ninguna ideología, y yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer a nivel de cada uno de nuestros países. O sea, qué importante es garantizar un árbitro imparcial. Sin embargo, ante esto, no está fracturada la institucionalidad estadounidense, las instituciones de este país, la democracia, no cabe proceso para una revisión profunda, incluso cuando algunos estadounidenses dicen que le robaron la elección, porque hay también que considerar una parte de la población que pone en duda, diríamos, la elección del 3 de noviembre. Yo creo que los Estados Unidos va a salir muy fortalecido de esto porque los resortes democráticos están demostrando que a pesar de que alguien que está en el poder quiere quedarse en el poder, nada lo deja y nada lo permite. Y el Parlamento se opone a pesar, y lo hizo el Senado con el tema del 6 de enero. O sea, el 6 de enero Trump esperaba que, digamos, los republicanos que eran mayoría en el Senado lo respaldaran. Sin embargo, no fue así. ¿Cómo se puede leer eso? Reconocieron la victoria. Hubo una parte bueno, de republicanos que objetaron en principio la elección del 3 de noviembre, luego de ver lo que estaba pasando, que irrumpieron manifestantes pro-Trump durante ese día, el 6 de enero, el Capitolio, pues otros recularon y luego cuando reanudaron la sesión, pues no objetaron más la elección. ¿Cómo se puede leer ese tipo de acción cuando había, diremos, una serie de afirmaciones importantes que dejaban en juego la popularidad o la legitimidad de esta elección y luego revierten y cambian de opinión? Sí, no, yo creo que fue extraordinario desde el punto de vista, inclusive al principio, de alrededor de 50 senadores republicanos, digamos, o 51, que era lo que tenían, los podías contar con las dos manos, no pasaban de ahí, era un poco más de 10. Y al final, como lo estás diciendo muy bien, eran, digamos, unos 6, muy pocos los que quedaron, digamos, finalmente apoyando a Trump hasta el final. O sea, todos los demás, digamos, no es que saltaron la taranquera, porque eso es una forma equivocada de ver las cosas. Simplemente se pusieron en consonancia como lo había hecho el Poder Judicial con la verdad. Y justamente a pesar de que Trump es republicano y de que tiene, digamos, una ascendencia grandísima en el partido, porque tiene, hay que decirlo, una gran popularidad y un gran carisma, sí, a pesar de todo eso decidieron apoyar justamente lo que había dicho los colegios electorales y lo que había dicho el Poder Judicial. Entonces el Parlamento cumplió con su obligación, cumplió con su deber, y por eso digo que Estados Unidos va a salir tremendamente fortalecido de este evento. Además que haya ganado una persona como Biden, que encarna la diversidad,
digamos, el deseo de ir otra vez al Tratado de París ecológico, a los tratados más importantes que se rompieron con Trump, es una señal, o sea, volver a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO, al Consejo de los Derechos Humanos, es extraordinario, o sea, y hay una gran esperanza y todos, digamos, sentimos que ojalá Biden pues cumpla con esa gran tarea que tiene por delante, pero es una persona con una gran experiencia, ¿no? Y yo, digamos, tengo fe en que lo va a hacer realmente muy, muy bien. Ahora también hay un tema importante que es motivo de debate, sobre todo en las redes sociales, y ha sido el silenciamiento que se le ha dado al presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo y también, por supuesto, el hombre con mayor poder en el mundo, en estas redes sociales importantes, pues de Twitter, de Facebook, de Instagram, ha sido silenciado. Ahora se habla de que no existe una libertad de expresión en estas redes y que, pues, ya se ha visto este ejemplo, no son legítimas ahora las redes sociales, que se está despreciando a un público importante que lo sigue y también a todo el mundo que de alguna forma se siente informado a través de esos anuncios que él da por las redes sociales, aunque es muy tajante con lo que dice siempre, ¿no? Con su particular estilo. Pero ¿cómo pondera este tipo de acción por parte de las redes sociales de anularlo por completo, permanentemente, el caso de Twitter puntualmente? Sí, esa es una pregunta complicada, ¿no? Muy difícil de responder. En primer lugar, porque son medios particulares, medios privados. Y evidentemente, por ser medios privados... Además, protegidos en este momento por el Estado a través de la sección 230, que el mismo Trump decía que había que abolir, ¿no? Exactamente. ¿Y eso significa qué? Significa que, bueno, es una decisión que toma el medio, porque no es un medio público, es un medio particular, al extremo de que, por ejemplo, la BBC de Londres ha sido demandada en varias oportunidades por el que ejerce el poder, imagínense, o sea que son medios absolutamente independientes. Lo que no podemos dejar es que se use un medio que es para promover la democracia y la libertad de las ideas para maltratar, digamos, a un país, a una población, para dividirla, para incendiarla. Y evidentemente, en ese sentido, creo que tienen razón. O sea, ¿por qué? Porque o sea, una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. Si se usa el libertinaje para socavar los principios fundamentales, los derechos humanos, las libertades públicas y la propia democracia, o sea, se utilizan métodos democráticos para atentar contra la propia democracia, esto evidentemente no se puede permitir. ¿Está Biden a la altura de lo que vive Estados Unidos en este momento cuando tome posesión a partir del 20 de enero? Totalmente, Biden tiene una experiencia increíble, o sea, una experiencia como senador, fue en su momento el senador más joven de los Estados Unidos, ahora va a ser el presidente más veterano, pues con más años en asumir el cargo. Digamos, el Papa tiene 84 años, Biden tiene 78, Churchill tenía 83, digamos, y todavía estaba de primer ministro de Inglaterra, y cada día se vive más y se vive más plenamente. Entonces, yo creo que además tiene mucho mérito en su carrera política para ejercer el cargo, y lo está demostrando con los nombramientos. Ahí están los nombramientos, gente de primera línea, de las mejores universidades de los Estados Unidos, o sea, gente con muchísimo background académico y político, distinto, muy distinto a lo que hizo Trump en buena medida, que buscó empresarios, que buscó gente que no tenían esa trayectoria que tienen estas personas que está nombrando Biden a la cabeza de la administración pública. ¿Será importante para sanar las heridas que en este momento vive la población estadounidense? Y creo que va a ser fundamental para eso. Además es una administración muy diversa. Hay hispanos, hay afroamericanos, hay gente de todas partes, gente de todas las condiciones, inclusive, digamos, sexuales. O sea, que algo positivo. O sea, con este señor que fue candidato, que había sido alcalde, Butterfield, que también lo nombró como ministro de Transporte. O sea, que hay gente, hay una diversidad tremenda en los Estados Unidos que está representando Biden y que está incorporando justamente en esa coalición mayoritaria que le dio con una, digamos, hija de inmigrantes y persona de color, Kamala Harris, la presidenta de la República. Entonces yo creo que son cosas muy positivas y va a cambiar radicalmente
la política de Trump, ¿no? ¿Se Ese inclina Estados Unidos aislacionismo. a una política o a una sociedad más liberal ante la conservadora que Trump promovía? No, y sobre todo más inclusiva a nivel mundial, o sea, más preocupada de liderar el mundo libre y liderar con el ejemplo y con el poder del ejemplo, que es lo que ha dicho Biden. Y creo que por eso podemos esperar a los Estados Unidos metido en el Tratado de París, o sea, en la ecología nuevamente comprometido profundamente con ese tema que es el tema de la sostenibilidad del mundo, o sea, de hacer un mundo realmente sustentable y un planeta ecológico, de luchar por esos tratados de cielos abiertos, de tener a Europa como realmente grandes amigos, de tener a Irán absolutamente controlado, o sea, todas estas cosas que al mundo le hacen realmente falta y que Estados Unidos está llamado a dar el ejemplo luchando por el bien común universal y la justicia social internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Era el doctor Oscar Arnal, abogado constitucionalista también importante, analista internacional que siempre citamos aquí en Brújula Internacional. Ha hecho una maestría importante. Pelosi está diciéndole al vicepresidente, lo está exhortando a que él invoque, está dividida en 4 sesiones. Las primeras 3 sesiones habla del proceso de transferencia del poder en Estados Unidos en condiciones de que esté enfermo, incapacitado o muerto. Justamente la 4ª sesión es la que habla de la invocación de la enmienda número 25. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces tiene un procedimiento jurídico muy claro que debe ser invocado por el vicepresidente junto con por lo menos la mitad del gabinete de los Estados Unidos, ¿no? ¿Ve eso posible que ocurra en los próximos días o incluso en las próximas horas con el plazo que ha dado la representante de la Cámara, en este caso Nancy Pelosi, que es demócrata, y que ha pedido a Mike Pence de que invoque esta enmienda 25 porque el presidente Trump dice no tiene facultades para seguir un minuto más en el poder estadounidense? Yo creo que va a ser muy difícil por una razón de lealtad política que Mike Pence no la va a invocar y todas las implicaciones políticas que eso tiene al interior del Partido Republicano, ¿no? Y además faltan 9 días para la toma de posesión. Lo que sí puede es prosperar un juicio político que va a seguir después de que Trump abandone la Casa Blanca, que puede proseguir, nada lo impide, el juicio político que inhabilitaría para que Trump en un futuro pueda aspirar a ejercer cargos públicos, ¿no? Eso es lo que sí puede prosperar. Ahora, yo creo que Pence, por una cuestión de lealtad política, no la va a invocar, a pesar de que ha habido deserciones de 2 secretarios, el secretario de Transporte y la secretaria de Transporte, que es la esposa justamente del líder de la mayoría republicana en el Senado, y Mitch McConnell, y otro secretario de Estado que también puso su cargo a la orden, y claro, han renunciado y renunció la secretaria de Educación también. La secretaria de Educación y funcionarios de un segundo escalón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que han renunciado al gobierno. Sin embargo, ha renunciado no tanto el personal de confianza de Trump, diríamos el más cercano al presidente. Los más leales parece que se han mantenido y no ha habido un escándalo por su renuncia de alguno de ellos. No se ha esperado todavía alguna renuncia de los más leales del gabinete que han estado cerca de él y que continúan acompañándolo, ¿no? Sí, yo creo que no vayan a renunciar ni Pompeo ni el secretario del Tesoro, que son el núcleo duro de los que están más cercanos a Donald Trump. Lo que sí, Trump ya lo dijo la semana pasada, que no va a asistir a la toma de posesión, que se va a convertir en, por lo menos en casi 100 años, el primer presidente que no asiste a la toma de posesión. Porque antes fue, en el siglo XIX fue que no asistió a la toma de posesión, Andrew Jackson, que por cierto es el paradigma que tenía Donald Trump como presidente de los Estados Unidos a la toma de posesión de Ulises Grant después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y también en el siglo XX sucedió cuando Harding no asistió a la toma de posesión de Hoover. Entonces, en el siglo XX solamente se ha presentado eso en una sola ocasión. Igual que la toma inédita del Capitolio que ocurrió durante la irrupción de los ingleses, ¿no?
Pero en en este caso es 1814. un momento particular cuando los, diremos, partidarios del presidente irrumpen y asaltan el Capitolio, ¿no? Sí, eso fue en 1814, 1815, en una guerra que hubo entre los Estados Unidos, ya en la etapa final, cuando Inglaterra todavía no reconocía la independencia de los Estados Unidos. Recuerden que Francia sí reconoció la independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, pero Inglaterra no la reconoció hasta después, justamente mucho después de esos hechos, ¿no? Ahora, sí es inédito, sobre todo en los últimos 50 años, que un presidente de Estados Unidos no ha... Voluntad de quienes lo apoyan en este caso. No sé si usted está de lo que he dicho, pero se ha visto pues una toma radical, de alguna forma inapropiada e histórica e inédita en este caso, del brazo más importante de la democracia estadounidense, lo representativo de este país, que es el Capitolio, el Capitol Hill. Sí, porque el poder legislativo representa no solamente la separación de poderes, representa la separación de autoridades. Y aquí tomo palabras menos, palabras más, las palabras de un politólogo norteamericano, Richard Neustadt, en un libro que analiza el poder presidencial y habla justamente, no solamente que es importante la separación de los poderes, sino cómo separar la autoridad de cada poder, que cada uno tiene una función particular que ejerce en el sistema político norteamericano muy específica. Y claro, todo esto tiene que ver con lo que, por cierto, cuando yo venía para acá, me topé con una frase de Max Weber que define a la política y que consiste en una dura y prolongada lucha a través de tenaces resistencias, pase lo que se requiere al mismo tiempo, pasión, mesura, es imposible, completamente cierto, y lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible, si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para que esto sea capaz de hacerse, no solo hay que ser un caudillo, sino también ser un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Siempre sensato lo que dice Max Weber, ¿no? Eso lo dice en un libro que creo que todo político o todo quien aspire a ser político debería leer, El político y el científico. Eso fue una conferencia que dio Weber en plena República del Weimar en 1919. Hoy, por cierto, recomiendo también un artículo del doctor Ricardo Convellas, que justamente habla sobre esos temas y habla sobre el papel de dos juristas alemanes, Carl Schmitt y Hans Kelsen, y habla del rol justamente de los politólogos en analizar esta situación que se ha producido inéditamente en los Estados Unidos, porque esto nunca había sucedido, que un presidente instigara. Y fíjense que hoy en la comunicación de la presidenta de la Cámara de Representantes se está acusando a Trump de instigar a la resurrección, y eso es un delito federal. El delito de la sedición, que sin duda es un delito federal, que diríamos es cuando una parte cívica importante de la población se alza contra las autoridades, por supuesto en Estados Unidos y en otros muchos lugares del mundo es penada la sedición. En el caso de la toma del poder el 20 de enero de Joe Biden, cuando siempre presidentes tradicionalmente asisten a esta cita histórica para el país, cada 20 de enero, cada cuatro años, si bien el presidente es reelecto o asume más bien un nuevo mandatario en el país, pues se reúnen a las afueras cercanas del Capitolio para hacer la toma de posición. Este año se ha dicho que va a ser diferente, que va a ser una ceremonia más bien privada por el tema de la aglomeración y la pandemia de COVID-19, pero tradicionalmente mandatarios republicanos y demócratas asisten para dar fe pues de la transición pacífica del poder. Es el caso del presidente George W. Bush, que siempre vimos en el 2017, mejor dicho, Barack Obama, cuando vio pues a Trump tomar el poder en este caso. ¿Qué representa para la democracia estadounidense, para el mundo, esta muestra pacífica de la supervisión y el acompañamiento que hacen estos presidentes estadounidenses de la potencia más importante del mundo a la transferencia del poder en este país? Bueno, significa primero la transferencia del poder en forma pacífica, en forma libre, en forma democrática. En estos días, justamente por lo que ha sucedido en Estados Unidos, dos países que precisamente no pueden dar lecciones de democracia liberal, como son Rusia y China, porque Rusia es una democracia iliberal y China
es una democracia popular, en la definición de ellos, de una democracia popular de un partido único. En Estados Unidos hay un juego democrático donde hay dos partidos políticos que juegan libremente el juego de la política, y el que vayan presidentes que estuvieron antes, y es posible que estén presentes el presidente que todavía está vivo, más longevo, que es Jimmy Carter. Pero se ha dicho que no asistirá en este momento. Es probablemente que no, porque Jimmy Carter tiene más de 93, 94 años. Además está enfermo. Está enfermo, está saliendo de una enfermedad, pero posiblemente sí asistan Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Mike Pence, representando justamente a la administración saliente. Claro, el que no asista a Donald Trump me parece que es un signo de malcriadez y no signo de tolerancia y de respeto, porque él todavía hoy a estas alturas sigue afirmando de que hay fraude y no ha presentado ninguna prueba contundente que haya sido todo lo contrario. Es más, dentro del impeachment que está empezando a instrumentar la Cámara de Representantes, posiblemente se tome como argumento la llamada que le hizo al secretario de Estado del estado de Georgia, donde se ve que lo presionó para que intentar torcer la voluntad del estado de Georgia. Y cambiar, diríamos, los votos para dejarlo pues en evidencia y también ajustarlo a lo que necesitaba para ganar ese estado. Eso fue una llamada telefónica que se filtró, por cierto. Pero ¿qué futuro le ve a Donald Trump para los próximos años, los próximos días? Lo que queda, se veía probable que volviera en 2024, se aceptaba esta pérdida, esta derrota electoral, pero ahora hay menos probabilidades. ¿Cuál es su opinión? Todo depende, José, si se le logra inhabilitar políticamente. Si se le logra inhabilitar políticamente, Trump no podrá aspirar a ejercer ningún cargo público. También hay elemento político, ¿qué influencia tiene Donald Trump en las bases del Partido Republicano? Porque uno de los escenarios que se puede plantear es qué influencia va a tener al seno del Partido Republicano, si el Partido Republicano podría o no fracturarse, o si los líderes natos del Partido Republicano le pondrían una contención o un freno al liderazgo de Donald Trump. Pero todo esto está supeditado a la evolución del impeachment en la Cámara de Representantes. Estaremos pendientes de esta información por verse lo que vaya a pasar esta semana, como lo ha prometido Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Cámara Baja del Senado estadounidense. Gracias por acompañarnos. Gracias, José. Doctor Jesús y un feliz Macéis, año. Politólogo, profesor de la UCB y también articulista en el diario El Universal. Hasta aquí también nuestra cita de hoy en Brújula Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con la promesa de volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan todos feliz tarde. Gracias por